En este problema básicamente vamos a estudiar cómo se distribuye la carga eléctrica en la superficie de un conductor. Vamos a partir del caso del elipsoide, cuya ecuación está descrita en esta ecuación, y aquí tenemos un ejemplo de un elipsoide. Quiero primero que veamos cómo se comporta esta ecuación con respecto a estos parámetros. El parámetro A se le conoce como el semieje del eje X, este B es el semieje del eje Y y este es para el eje Z, la C. Entonces aquí tenemos una simulación sencilla de la ecuación del elipsoide, y para este caso estoy colocando los semiejes iguales, los tres iguales a 1, y nos da, como esperábamos, una esfera. Entonces aquí tenemos tal cual una esfera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, disminuimos el semieje C, que corresponde al eje Z? Vamos a darle un valor aquí de 0.3. Vemos cómo se achata el eje Z y ahora nos da esta forma como un platillo. Podemos también modificar el eje Y, digamos que es igual también a 0.3, y ya nos da de esta forma, como una especie de balón de fútbol americano. La distribución de carga eléctrica superficial para el caso del elipsoide ya es conocida, aquí nos dan el resultado. Lo que se nos pide en este problema es, para ciertos casos especiales, cómo se distribuye cierta densidad de carga superficial. Primero quiero que veamos cómo se observa esta distribución en la superficie del elipsoide, así que regresemos nuevamente a la simulación. Ok, aquí estamos de vuelta a la simulación, he hecho unos cambios sencillos. Ahora lo que estamos mostrando es, en la superficie estamos pintando la función sigma, lo cual, de acuerdo al color, nos indica cómo es la densidad. En este caso tenemos que los tres ejes son iguales a 1, y ese, como vimos, nos da una esfera, y sabemos que para el caso de una esfera, de un conductor esférico, para que se logre el equilibrio electrostático, la densidad de carga superficial va a ser uniforme, y es justo lo que se nos está mostrando aquí. O sea, por eso la esfera queda pintada del mismo color. Vamos a ver qué pasa si achatamos el eje Z. Vamos a colocarle como antes 0.3. Ok, y vean qué pasa, ¿no? Ahora tenemos la forma de platillo, y vean aquí los colores. El color rojo significa más intenso que el color azul. Podemos mostrar el color map, no lo quería mostrar, pero bueno, vamos a mostrar el color map. Ok, ignoremos aquí los valores porque estoy graficando para que se aprecien mejor las diferencias con escala logarítmica. Aquí lo importante es observar que el color rojo es mayor que el color azul. ¿Tiene sentido? Veamos lo siguiente. O sea, al achatar el eje Z, para que se logre equilibrio electrostático requerimos que el campo eléctrico sea cero dentro del conductor. Por lo tanto, estos puntos que están de rojo vemos que están más alejados del centro. Por lo tanto, para compensar la distancia, tenemos que tener mayor densidad de carga eléctrica en esta región. Y por ello pues, se ve más, digamos, más intenso de carga en esta región que está más alejada del centro. Por lo tanto, pues en efecto tiene sentido que se vea así la distribución. ¿Qué tal si ahora tenemos esta forma como de balón de fútbol americano? Nuevamente, pues vemos que la parte central está, digamos, más cerca del centro que estos extremos, y para compensar la distancia, por ello se distribuye mayor densidad de carga eléctrica aquí en estos extremos. Entonces, bueno, vemos que pues así es la forma de la distribución de carga eléctrica. En general es una forma no uniforme. Este ejercicio me agrada porque así nos quitamos la idea de que la distribución de carga eléctrica en la superficie de todo conductor siempre es uniforme. No es cierto. Nada más en el caso de la esfera es el único caso en donde la densidad de carga eléctrica queda uniforme para lograr que el campo eléctrico sea cero dentro del conductor. Entonces, regresemos ahora a los resultados principales del problema.
Ok, entonces nos piden a partir de esta densidad para este elipsoide, vamos a ver tres casos. El caso A es cuando tenemos un disco, que como el platillo que les mostré, y como vimos, pues dicho caso depende solamente de la distancia radial. El caso B nos piden para un listón y el caso C nos piden para una aguja, yo diría más bien para el caso de un balón de fútbol americano. Entonces vamos a los resultados. Para el caso del disco, como observamos, tenemos que achatar el eje Z, para ello haciendo la C muy pequeña y haciendo los semiejes A y B iguales. Al hacer eso podemos factorizar aquí de la expresión del elipsoide, podemos factorizar la A, o sea, hacemos B igual a A, factorizamos, nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada y eso lo hacemos igual a r cuadrada, por lo que la ecuación del elipsoide se reduce de esta manera. Ahora la sigma también se puede reducir haciendo pues esa misma b igual a A y luego vamos a sustituir la z, z cuadrada entre c cuadrada, lo vamos a sustituir aquí en la expresión de la sigma utilizando aquí la ecuación del elipsoide y eso nos lleva a esta expresión para sigma. ¿Por qué hacemos esto? En parte porque observamos que aquí el eje z digamos que ya no nos interesa. Luego finalmente hacemos la c, o sea como estamos achatando en el eje z el elipsoide, la c tiende a 0, eso nos elimina este término y ya queda como resultado final la sigma depende de esta manera. ¿Tiene sentido este resultado? Pues vemos que cuando r entre a tiende a 1, o sea cuando nos movemos radialmente a partir del centro, vemos que si nos acercamos aquí a la frontera, la densidad de carga superficial aumenta. Y esto tal cual describe este resultado. ¿Okay? Porque este término pues, se aproxima a 0, por lo tanto aquí el cociente tiende a infinito, a un valor muy grande. El inciso B es el caso del listón. Ahí lo que se hizo fue lo siguiente. Se acható en el eje Z y luego se extiende el eje B a un valor muy grande. Aquí le puse, digamos, como 10 para que se estirara y nos queda de esta forma. ¿Qué observamos aquí? Que si nos movemos a lo largo del eje Y, vemos que la sigma se mantiene igual. Por supuesto aquí el eje Z pues, igual ya no nos interesa. Si nos movemos en el eje X, es aquí de donde en efecto sí cambia la densidad. Entonces esperamos que al acercarnos a X igual aquí a la frontera, o sea X entre A igual a 1, aquí puse A igual a 1, entonces esperamos que la densidad aumente. Okay, entonces ya de vuelta aquí a la matemática, hacemos procedimiento similar al caso anterior, sustituimos la z en la sigma, o sea de la ecuación del elipsoide, y luego hacemos lo siguiente, que de hecho esta es sugerencia del problema. O sea, vamos a hacer esta lambda mayúscula igual a q entre b, o sea aquí q entre b es la lambda mayúscula. ¿Y por qué se hace eso? Porque aunque la b es muy grande, no significa que sea igual a infinito, o sea, tiende a infinito, pero bueno, no es igual a infinito. Entonces, y vemos aquí que la densidad superficial no depende de la y. Entonces vamos a distribuir toda la carga a lo largo de esta longitud b y eso lo vamos a definir como lambda mayúscula. Ok, entonces ahora esta q entre b queda como lambda mayúscula y luego c tiende a 0, pues la b es muy grande y por lo tanto eso nos elimina estos primeros dos términos por causa de c y luego este último término por causa de b. Ya nos lleva a esta expresión. Entonces, en efecto, nuevamente este resultado vemos que cuando x entre a tiende a 1, o sea, cuando nos acercamos aquí a las orillas, esta diferencia pues tiende a 0 y por lo tanto este cociente se hace un número muy grande, que es tal cual lo que esperamos de esta gráfica. Ya finalmente el inciso C es un poco más elaborado porque nos piden la densidad de carga lineal, una lambda en función de x para el caso de la aguja, o bueno, yo le diría más bien el caso del balón de fútbol americano, que es lo que tenemos aquí expresado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La ecuación del elipsoide se reduce de esta forma, o sea, tenemos que los semiejes para y y z son iguales, o sea, es igual a b, pero van a ser menor a para que nos quede esta forma. Y eso nos lleva a la ecuación del elipsoide de esta manera.
Luego aquí y cuadrada más c cuadrada lo hicimos igual a r cuadrada. Y la densidad de carga superficial se nos reduce de esta forma. Ok. Ojo, atención aquí. Nos piden lambda. O sea, buscamos una densidad de carga lineal de tal forma que cuando integramos dicha lambda a lo largo del eje X nos da la carga total Q. Por ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la densidad de carga superficial, que si lo integramos en la superficie nos da la carga total Q. Veamos cuál sería este diferencial de área. Aquí tenemos una vista lateral. Y observen, este diferencial de área es como si tomamos aquí un cuadrito aquí de la superficie. Entonces tenemos, imaginen, aquí se ven como estas líneas verticales, ¿no? Que son círculos concéntricos al eje central aquí de este balón de americano. Y este diferencial de S es un diferencial aquí de esta curva que describe la superficie. Y R por dφ es un diferencial de estos círculos concéntricos. ¿Okay? Entonces, este diferencial de arco de esta curva podemos expresarlo de esta forma. De hecho, esto se ve cuando ven sólidos o superficies de revolución. Este ds es igual a dx cuadrado. O sea, pueden hacer aquí un triangulito. Un pedacito en x y un pedacito hacia arriba que sería de r cuadrado. Aquí aunque está el eje y, pero pues lo podemos orientar para que sea el eje z o cualquier eje radial. Por lo tanto, aquí en general es de r cuadrada. Factorizamos el de x, sale de la raíz y nos queda dr en dx, que es la derivada de esta función r al cuadrado. Y esta r, esta función r, pues la vamos a sacar aquí de la ecuación del elipsoide y le vamos a sacar la derivada en función de x. Ok, entonces, vean, al hacer esta sustitución de ds, nos aparece aquí el dx. Y por lo tanto, ahora la q lo podemos expresar de esta forma. Todo lo que está en corchetes lo vamos a integrar a lo largo de x. Por lo tanto, todo lo que está en corchetes es tal cual la densidad de carga lineal que estamos buscando, que es esta lambda. Y aquí el resultado, aunque se ve quizás complicado, de hecho resulta muy sencillo porque el integrando no depende de phi. Entonces este integral pasa directamente a de phi y nos va a quedar simplemente 2pi. Lo que nos resta es encontrar esta derivada. Para ello, de la ecuación del elipsoide podemos obtener r de esta forma y lo derivamos en función de x. Aquí pues pueden hacer el ejercicio de derivar y vean que nos va a quedar aquí abajo esta raíz, que es nuevamente la r. Simplemente multiplicamos arriba y abajo por b. Nos queda nuevamente la r aquí abajo. Y observando esto, este factor, o sea, nos queda este cociente de x entre r, pues eso nos sirve para hacer lo siguiente. En la sigma nos conviene sacar ese mismo factor. Entonces, de la expresión aquí de sigma vamos a factorizar aquí la r cuadrada entre b a la 4 y eso nos lleva a tener este mismo término que nos queda aquí de la derivada. Y eso nos va a servir de mucho ya cuando se sustituye todo, que es lo que tenemos aquí. Entonces, la lambda es igual a esta integral. Entonces, esta integral nos queda 2pi. Aquí tenemos 2pi. La sigma, aquí lo tenemos. La r, aquí se queda. Y esta raíz, tenemos la raíz de 1 más. Y la derivada, que ya se obtuvo, nada más lo elevamos al cuadrado. Y simplificamos. Vemos que se nos elimina aquí la raíz. Se nos elimina esta r. Y nos queda simplemente 2pi por q sobre 4pi por a. Entonces, en conclusión, aquí seguimos simplificando. Nos queda que la lambda queda constante. ¿Tiene sentido? Pues veamos, o sea, ¿por qué nos queda constante? O sea, si observamos en esta vista aquí lateral, vemos que aquí en la región central tenemos menor densidad de carga superficial, pero tenemos mayor superficie, mientras que conforme nos acercamos aquí a los extremos, tenemos mayor densidad de carga superficial, pero tenemos menor superficie. Por lo tanto, pues esto se compensa y por ello es que nos queda una densidad de carga lineal. Entonces, pues hemos concluido. Aquí están los resultados principales para estas tres geometrías.
y espero que les haya servido.